Keep my eyes and my eyes and my eyes and my eyes on you. Will keep my eyes and my eyes and my eyes and my eyes on you. Tenemos un problema, Urizada. Hoy te dije, Seba, recién caíste. Le dije hoy a Seba, tenemos un problema, Seba. ¿Cuál? Me dijo. Recién ahora entendió. Bien, tenemos un problema, el título de la reflexión de hoy. Vamos a tratar de que no se me extienda mucho, son las 8 recién. Así que tengo hasta las... Son las 8:30, 8:20. Bien, tenemos un problema. Cuando armaba la reflexión decía, ¿a quién le gustan los problemas? Nada, nadie, ¿no? ¿Alguien una vez tuvo que reportar algún problema? ¿O no? ¿Vieron que se llama... perdón, no tenemos un problema. Tenemos un problema, no se llama... Se llama Houston, tenemos un problema. ¿Alguien una vez tuvo que reportar a alguien algún problema? ¿Sí? ¿Quién se anima a contar la anécdota? ¿Se gana un alfajor? Nehuen, ya tenés un alfajor, Nehuen. Bueno, pero ¿querés contar? ¿Querés contar? Vení, contá. Pero así, 3 minutos. No, 2. Buenas noches. Una vez nos fuimos de viaje con mi familia y teníamos el auto. Y bueno, estábamos yendo y pasaron unos motochorros y nos pincharon la goma. Y nos dijeron que nos tiremos al costado y no le hicimos caso porque habíamos leído en un libro, pues estábamos de vacaciones, que justamente eso hacían para robarte. Y bueno, nos tiramos al costado y ahí reportamos que teníamos la goma pinchada porque no pudimos seguir andando en auto. Y ese fue el problema. ¿Y a quién le reportaron el problema? A las autoridades del lugar, no sé cómo se llama eso, porque era otro país. Bien, dale. Yo tengo, tomá, te regalo el alfajor, por valiente. O por caradura, no sé. Bien, yo voy a contar una anécdota hace ya unos años cuando iba a la secundaria. Tampoco hace mucho dejé de ir a la secundaria. Pero nosotros teníamos una camionetita y teníamos clases a la noche. Entonces siempre volvía tipo 11:30 más o menos a casa. Y en uno de los días que salimos del colegio le llevé a mi compañero que vive allá en el barrio de Las Palmas. ¿Alguien conoce el barrio de Las Palmas? Allá, yendo para los helechos. Bien. Entonces fuimos, qué sé yo, piola, todo bien. Y cuando volvía para casa, ahí enfrente de la YPF de la Ruta 14, cerca del Cóndor, la camioneta dejó de funcionar. Entonces me paré a un costado y no tenía batería en el teléfono. Y estaba ahí y decía, ¿qué voy a hacer ahora porque tengo este problema? Entonces dije, no es que no tenía batería, no tenía crédito en el celu, ¿sí? Entonces dije, voy a quedarme acá, mi mamá cuando vea que yo no llego me va a llamar y bueno, le aviso porque no tenía cómo avisarle, ¿sí? Entonces me quedo ahí con la camioneta, ya veo por las dudas las puertas, encima no tenía para llavear adentro, tenía que pegar la vuelta, llavear de afuera, todo. Después bajé el vidrio, llavé con la llave de afuera porque tenía miedo que me roben. Y me quedé ahí. Al rato cae la policía. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo acá? Y no anda la camioneta. ¿Y cómo que no anda? Y no anda. Y a ver, arrancar, porque no sé si no me creían o qué, que la arranqué y no arrancaba. Y dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y no sé, le tengo que avisar a mi mamá, pero no tengo crédito. Y ahí me prestaron un teléfono, los polis, y le llamé a mi mamá y le digo, che, tengo un problema. ¿Sí? Tuve que reportar un problema, ¿sí? No me retó ni nada de eso, no se preocupen. Bueno, reporté el problema. No son lindos los problemas. O como hoy pregunté, a nadie nos gustan los problemas, ¿sí? Y siempre que parece que cuando aparecen los problemas, siempre como que aparecen en el momento menos indicado. ¿Vieron? Cuando parece que en una situación no muy agradable y pasa algo y dice, oh, la pucha, encima esto, ¿sí? Como que los problemas parece que se las ingenian para llegar cuando no tienen que llegar, ¿bien? Y vamos a ir al texto bíblico. Quiero hablar un poquito acerca de lo que pasó en la iglesia primitiva
Y este texto, el que vamos a leer hoy, es súper conocido. Yo sé que ustedes ya leyeron un montón de veces, que ya estudiaron un montón y todo, pero hagan así como que si fuese la primera vez y absorban todo lo que Dios quiere transmitirle en esta noche, ¿sí? Porque a veces cuando leemos un texto conocido, le leemos así nomás por arriba, porque, sí, yo ya leí ya, ¿sí? Hechos 6. Los que hicimos la clase bíblica el año pasado, estudiamos el libro de Hechos y ahí profundizamos un poquito de esto, ¿sí? Vamos a leer ahí algunos versículos. Hechos 6 del 1 al 7, ¿sí? Yo leo en la Nueva Traducción Viviente, así que los que quieran tienen para elegir y quieren seguir la misma. Dice así: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Bien, los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de alimentos. De manera que los 12 convocaron a los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermano, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. El versículo 5 dice: a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Bien, la iglesia primitiva ahí estaba en pleno auge con toda la fuerza del Espíritu Santo. Los que ya conocen ahí un poquito del principio del libro de Hechos saben cómo se multiplicaba la iglesia y las señales que había, los milagros, cómo la gente se convertía. Y esto le trajo un problema a los apóstoles, o a la iglesia, ¿sí? Recaía sobre los apóstoles porque eran ellos los que estaban liderando, ¿sí? Los apóstoles, les recuerdo que eran los 12 discípulos, ¿sí? Menos Judas, que ya había sido cambiado por Matías. ¿Bien? Alguien una vez me dijo: ¿cómo puede crecer la iglesia? ¿Cómo puede crecer una iglesia así en la que se cometen ciertos errores o en la que haya tantos problemas? ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible? Como queriendo justificar el no crecimiento, ¿sí? No justificar, sino como diciendo, bueno, quizás el que no crezcamos o el hecho de que la iglesia no crezca es porque hay tantos problemas o porque hay tantas dificultades. Y cuando esta persona me dijo así rápido y lo pensé, dije, y sí, tenés razón, porque ¿cómo va a crecer con tantos problemas? Y Dios me hizo ver de una forma diferente. Y vamos a desarrollar un poquito esto acerca de los problemas. Aclaración, no estamos hablando de pecados, ¿sí? Si una iglesia no crece por causa de pecados, ese es otro asunto. Estamos hablando de los problemas, de las diferencias, de las discusiones, de esas cosas, ¿sí? Y vamos a ver que no tenemos que ser perfectos como iglesia o no tener problemas para crecer, ¿sí? El primer versículo, algo que me parece muy, muy interesante, es que cómo algo bueno podría traer como consecuencia algo malo, ¿sí? O un disgusto, un problema, ¿sí? Dice el versículo 1, al multiplicarse los creyentes rápidamente, algo bueno. ¿O no es bueno que se multipliquen los creyentes? Es bueno, sí. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. ¿Bien? Algo malo, algo incómodo, un problema, una dificultad. Hay una versión de la Biblia que dice, crecía el número de discípulos o algo así. Usa el término discípulos, qué linda versión. Cuando dice discípulos. ¿Quién es discípulo de Jesús acá? ¿Quién es discípulo de Jesús acá?
Bien, todos debemos ser discípulos de Jesús, ¿sí? Y si somos discípulos de Jesús, tenemos que caminar como caminó Jesús. Bien. Hay un pastor conocido, Hugo Márquez, que dice en uno de sus libros, los problemas que trae el crecimiento no son un problema en sí, sino más bien son una bendición. Uy, este está hablando de bendición de los problemas. Los verdaderos problemas son los de la falta de crecimiento, los del estancamiento. Es mejor tener problemas por estar creciendo que tenerlos siempre siendo lo mismo, ¿sí? El crecimiento trae problemas. Nosotros va a pasar en cualquier ámbito de la vida. Cuando creces en un área vas a tener problemas. Cuando crezcas en tu negocio, en tu empresa, prosperes con tu empresa, van a empezar a aparecer los problemas que antes no tenías, porque ahora estás haciendo más cosas que antes no hacías. ¿Está bien? Si vos no querés tener problemas en tu negocio, no querés tener problemas en tu empresa, quédate así como estás, no planifiques, no proyectes, no quieras prosperar, y bueno, quizás no sé si no vas a tener problemas o vas a tener los mismos problemas de siempre, digamos. Pero a medida que vayamos avanzando y vayamos dando pasos de crecimiento, los problemas indudablemente van a aparecer, ¿sí? Y no quiere decir que esté mal, simplemente hay que enfrentarlos y hay que resolverlos. Esta semana le dije a alguien del equipo, tenemos un problema, tenemos que reestructurarnos como grupo porque para que cada uno de los que hoy estamos pueda tener su lugar donde servir, que cada uno de los que estamos pueda ayudar a otro. Tenemos un problema si nosotros seguimos con una estructura de trabajo, de servicio vieja y se nos van agregando los creyentes y nosotros no generamos esos espacios para los nuevos creyentes. Tenemos un problema, ¿sí? Y hay veces que nosotros, en ciertas áreas en ciertas áreas de la vida, ustedes van a pensar en la suya ahora y me van a dar la razón o no, hay en ciertas áreas de la vida que nosotros decidimos no crecer justamente para no tener problemas. ¿Les ha pasado o no? ¿No? Bueno, yo cuando empecé lo que tiene que ver todo con el instituto, con el estudio de la Biblia, en un momento dudé de seguir estudiando. Porque sabía que si seguía creciendo en el conocimiento, si seguía profundizando lo que decía la Biblia, cada vez iba a tener más problemas conmigo mismo, porque cada vez yo no podía solamente saber lo que dice la Biblia. Ahora, lo que dice la Biblia me enfrenta a mi vida personal y ese crecimiento en el conocimiento me demanda algo, me genera un problema conmigo mismo. Bien, y así en otras partes de la vida, seguramente ustedes habrán, quizás inconscientemente, decidido no seguir por algún camino que iban o no seguir avanzando porque vieron que si seguían se iban a tener que enfrentar a diferentes problemas, a diferentes responsabilidades, ¿sí? Y eso no está bien. No tenés que decidir quedar estancado para no tener problemas. No tenés que decidir quedarte en el mismo lugar para no enfrentar los problemas que trae el crecimiento. Bien. Decía este autor, es mejor tener problemas por estar creciendo que tenerlos siendo siempre los mismos. Y esto aplica a la iglesia y aplica, como te decía hoy, a cada una de las áreas de tu vida. Qué lindo sería que vos tengas problemas, pero porque estás creciendo, porque estás avanzando, porque estás caminando. Y no que cuando te escuchemos o cuando alguien escuche a otro, diga, uy, siempre con los mismos problemas de siempre. El tipo vive teniendo problemas, pero sigue estando en el mismo lugar, ¿sí? Problemas vas a tener. Sería lindo que tengas problemas por seguir, por crecer, por avanzar, por prosperar y no por estar en el mismo lugar, ¿sí? Sigue diciendo, los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Bien, para ponernos un poquito en contexto, la iglesia crecía, ¿sí? ¿Se acuerdan que predicó Pedro y cuántos se convirtieron? ¿Cuánto? Como 3.000 personas en un mensaje, en una predicación. Bien, se agregaba gente. Imagínense una iglesia
de 3.000 personas y más, porque 3.000 era la que se habían agregado a ese día, y después el texto sigue diciendo, y se añadían todos los días los que iban de ser salvos, ¿sí? Era una iglesia grande, había mucha gente. Y el problema que radicaba acá, que generaba este disgusto en la iglesia primitiva, era que los que justo estaban encargados del área de acción social, del área de atender la iglesia, hablaban un idioma y otra parte de la iglesia hablaban otro idioma. Entonces tenían una limitación ahí, ¿bien? Y los que hablaban hebreos, que eran los judíos, ellos estaban encargados de servir la mesa. Entonces los griegos decían, sí, ellos porque son el pueblo elegido y porque son hebreos, ellos se llevan toda la comida para ellos y nosotros no comemos nada y nuestras vidas se mueren de hambre. Y había un murmullo en la iglesia. ¿Conocen eso ustedes de murmullo o no? Acá no pasa. Pero en la iglesia primitiva pasaba, ¿sí? Vamos a hablar de lo que pasaba en la iglesia primitiva. No, generaba un disgusto. Pero este problema, a lo que quiero llegar, que este problema no era intencional de parte de los apóstoles. No era intencional de parte de los líderes de la iglesia. No era a propósito, ¿sí? Por lógica del idioma, los hebreos se veían limitados. Quizás sí, no buscaron la solución para atender a los que hablaban en otro idioma, pero por lógica los hebreos se veían limitados a hablar con los griegos, ¿sí? No tenían conocimiento del idioma, ¿sí? Y es interesante porque yo veía, cuando estudiaba este texto decía, ¿por qué será que Dios decidió que esto esté registrado en su palabra? Un problema de la iglesia. Y decía, wow, una iglesia con mucha presencia del Espíritu Santo, una iglesia que hacía señales, que se convertía a gente, que hacía todo lo que Jesús le había dicho que hagan, que iban, que predicaban, que bautizaban, que hacían señales, que hacían milagros. Y había problemas, y habían problemas. Y este es uno de los problemas que había en la iglesia, y seguramente había muchos más que no están registrados. ¿Bien? Y no hay nada que nosotros podamos hacer que nos asegure el no tener problemas. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos asegure no tener problemas. La presencia y el poder del Espíritu Santo no es una garantía de que cuando estén en algún lugar no van a haber problemas. No quiere decir que en el lugar donde hay problemas no está Dios. No quiere decir que en el lugar donde hay problemas no se mueve la presencia de Dios. No quiere decir que donde hay dificultades, donde hay descontento, donde hay problemas, Dios no está haciendo su obra, ¿sí? Nada nos garantiza, ni siquiera estar cercanos a Dios, todos, el no tener problemas. Somos personas, pensamos diferente, vemos las cosas de formas diferentes, tenemos otros puntos de vista. A mí me parece que ahí dice 8 y 39, pero a vos quizás te parece que dice otra cosa. Si mirás del otro lado va a decir 93 y 8, si la pantalla fuese bien. Tenemos diferentes puntos de vista. No estamos hablando doctrinalmente, ¿sí? La Biblia dice la Biblia y a lo que a vos te parezca ya es asunto tuyo. La Biblia dice la Biblia, o sea, lo que dice, dice, ¿sí? Pero en otras cosas, en otros detalles, en otras cosas de la organización de la iglesia, del trabajo de la iglesia, pensamos diferente, vemos diferente, ¿sí? Y esos son lo que tarde o temprano los factores que van a traer algún disgusto o alguna dificultad en nosotros, entre nosotros, ¿sí? Y los apóstoles, sigue diciendo el texto en el versículo 2, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermano, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces, nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Vamos a aclarar un poquito porque si leemos así, o depende de la versión, capaz da a entender como que los apóstoles dicen, bueno, ustedes se están quejando, pero no es nuestra tarea servir la mesa. Nosotros tenemos cosas más importantes para hacer. Tenemos que predicar y tenemos que orar. No estamos para servir la mesa. ¿Bien? Capaz
el texto, depende de la versión, porque he estado leyendo diferentes traducciones, y si lo leemos así por arriba, da a entender eso. Pero no es así. Los apóstoles no le estaban diciendo, che, bueno, y bueno, vamos a ver cómo hacemos, porque nosotros no tenemos que ir a servir las mesas, no nos corresponde, nosotros estamos en otro nivel. No querían decir eso los apóstoles, sino que ellos tenían en claro cuál era su área, cuál era su tarea, a qué fueron encomendados, y ellos sabían que no podían abarcar todas las áreas de servicio y descuidar aquello para lo que fueron llamados por querer atender las necesidades de la iglesia. Entonces dijeron, bueno, tenemos que buscar una solución. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encarar ahora este problema? Nosotros tenemos que predicar, vos tenés que viajar allá, vos tenés que ir allá, vos tenés que entregar este mensaje allá en aquella iglesia. Así que nosotros no nos podemos estar encargados todo el día, todos los días de servir y atender las necesidades. ¿Sí? Y con esto quiero decir que cada persona en la iglesia, dentro de la iglesia, juega un papel muy importante. No es más importante el que se para acá y entrega un mensaje que el que te recibe en la entrada. No es más importante el que toca un instrumento que el que acomoda el salón para que podamos estar acá. Todas las partes son importantes en la iglesia. No hay tarea más importante que otra. ¿Sí? Algunas son más visibles, otras son menos visibles. Algunas quizás son más reconocidas que otras y otras menos reconocidas, pero todos tienen el mismo grado de importancia para que la iglesia funcione como tiene que funcionar. Bien, el servicio que hacían los apóstoles con el servicio que implicaba servir la mesa era igual cualitativamente, ¿sí? Aunque las tareas y las habilidades eran específicas y eran diferentes, ambos eran esenciales para la formación de la iglesia. Ambos eran esenciales para el testimonio público de la iglesia. Era tan importante predicar la palabra y la oración, así como atender las necesidades de la iglesia. No era que la tarea de los apóstoles era más importante, entonces por eso ellos no querían hacer la otra, ¿sí? Y hay un pasaje también reconocido que está en 1 Corintios 12, y vamos a leer ahí. Si me quieren acompañar, 1 Corintios 12, versículo 12. ¿Encontraron? ¿Bien? Leemos, dice así. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Ese era el problema que tenía la iglesia acá en Hechos. Algunos hablaban un idioma, otros hablaban otro, ¿sí? Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería si el cuerpo sí tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Qué conocido que es el texto. Bien, pero es necesario volver a repasar, es necesario volver a estudiar qué significa esto de que somos muchas partes, pero un solo cuerpo. Hay muchas tareas, gurizada, y cada vez hay más tareas. Estoy tratando de planificar un poco el año del grupo y me pongo a ver todo lo que hay para hacer y hay un montón. No sé por dónde empezar. No sé qué cosas darle prioridad, qué cosas no sé, porque hay mucho para hacer. Y no todos pueden hacer todo. No todos pueden hacer todo. ¿Sí? No significa que porque estemos nosotros acá adelante tengamos que hacer todo. Y no significa que porque ustedes estén ahí abajo,
hacen tareas menos importantes. Son todas esenciales. Y un cuerpo, una iglesia sana, es sana cuando funcionan todas las partes. Porque no podemos decir, no, yo porque a mí nadie me ve, yo no voy a hacer lo que me corresponde. Igual, total, nadie se entera. No, no funciona. Tarde o temprano trae problemas, ¿sí? Hay partes que son menos visibles que otras. Y pasa en el cuerpo humano, así también pasa en la iglesia. Pero ninguna parte deja de ser menos importante que otra. Se me ocurrió un ejemplo. Ustedes cuando van a salir, esto va más para las chicas porque nosotros los varones, nosotros nos bañamos y medio que vemos que la remera no esté muy arrugada y ya está. Pero las chicas, ¿vale? Le voy a hacer una pregunta a las chicas porque las chicas participan menos que los chicos. ¿A qué le dedican más tiempo para salir cuando se arreglan, sí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué parte del cuerpo? ¿Eh? No te entiendo. Depende a qué lugar. No, así generalmente, muy genérica la pregunta. ¿Eh? Yo no soy chica y sé. Al cabello, a la cara, al rostro, ¿o no? ¿Cuánto tiempo tarda en maquillarse o prepararse la cara? Un día. Bien. ¿Y cuánto tiempo le dedican a los pies? A arreglarse los pies. No, ¿cuánto le dedicas a los pies? Nada. Claro, talco y listo. Y deja de ser menos importante los pies porque le dedicas menos tiempo. Y sí, chamigo. Y así es la iglesia. Hay partes que se necesita más tiempo, hay partes que son más visibles. Cuando le ves a una persona no le mirás los pies a ver cómo están, pero le mirás la cara. Se ve la cara. Bien, y así es la iglesia, pero no deja de ser importante los pies. Son igual de útiles que la cara, que la cabeza, que el cabello. Somos parte de un cuerpo. No sé en qué parte estás vos, pero sos parte. Y si no estás cumpliendo con tu función de la que sos parte, nosotros tenemos un problema como cuerpo. Porque hay una parte que no está funcionando. ¿Bien? Una solución práctica. Los apóstoles, yo leía esto y decía, oh, mira qué inteligentes que son los apóstoles. Los 12 convocaron a los creyentes, hicieron una reunión, dijeron nosotros los apóstoles, le explicaron, qué sé yo, En 2 versículos, 3 versículos solucionaron el problema que tenían miles de personas. ¿Bien? Una solución práctica, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito acerca de esta solución. Fue una solución ágil, una solución concreta y práctica de parte de los líderes, de parte de los apóstoles, pero esto no quiere decir que fue una resolución simplista, ¿sí? Esto no fue así, decir, bueno, se llegaron los rumores y, che, mirá, ya están hablando mal, los griegos están bravos porque no les llega la comida. Bueno, entonces los apóstoles, bueno, sí, vamos a hacer así. No. Esta solución, me imagino yo, no aclara el texto, pero llevó tiempo resolver este problema, este inconveniente. Porque dice que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Imagínense, para convocar a la gente, primeramente tuvieron que hablar entre ellos, tuvieron que tener su reunión, tuvieron que decir, che, tenemos este problema en la iglesia. Hay gente que no está recibiendo comida, ¿cómo vamos a hacer? Porque tenemos que servir a todos por igual. Y el otro ya, sí, tenés razón. No me imagino que habrá dicho Pedro en ese momento. Pero se reunieron antes y después de reunirse, decir, bueno, vamos a hacer esto. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, estamos todos de acuerdo, así como la propaganda de Branca. Y después dijeron, bueno, vamos a reunir a la gente. ¿Cuánta gente? Traté de buscar cuánta gente ya había en la iglesia en esta altura de la historia y no encontré. Pero muchas personas, miles. Había que convocar ahora a toda esa gente y explicarle cuál iba a ser la solución. O sea, que esto llevó tiempo. Los problemas no se resuelven de un día al otro. Los problemas no se resuelven de un instante a otro. Los problemas no se resuelven, hay algunos que sí, en una reunión, pero otros no.
en una charla. Hay problemas que necesitan ser problemas que las soluciones necesitan ser planificadas, necesitan ser estudiadas, necesitan tiempo, ¿sí? No cometamos el error de pensar que todas las soluciones, que todos los problemas que tenemos se tienen que solucionar de un fin de semana al otro. Porque llevan tiempo solucionar los problemas. Tuvieron que empezar alternativa, tuvieron que buscar un acuerdo, tuvieron que ver qué era lo mejor para todos. Y eso lleva tiempo. Y hubo una solución que después de ahí, no sé si los apóstoles se hubiesen imaginado la repercusión que iba a tener la solución que ellos le dieron al problema a lo largo de la historia, porque hoy la iglesia, wow, cómo necesita de esta instrucción para organizarse. ¿Bien? ¿Cuál fue la solución? Escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. Esa fue la solución. Bueno, está bien, tenemos este problema, esta dificultad, vamos a solucionarlo de esta manera. ¡Wow! Ya son y 52. Me llama la atención que los apóstoles no dijeron, bueno, vamos a ver quién anda bien con la gente, a ver quién es bueno con relaciones públicas, quién habla bien, quién no es tímido, quién tiene la habilidad para atender esta área de la iglesia. No, los apóstoles dijeron que sean respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. ¿Qué tenía que ver el testimonio de esta gente si iban a servir las mesas? ¿Por qué tenían que estar llenos del espíritu para ir a atender a una viuda? ¿Por qué tenían que ser hombres respetados de buen testimonio para hacer esta tarea? ¿Sí? Y me hizo pensar, ¿qué es lo que nosotros nos fijamos cuando tenemos que elegir a alguien para un servicio? ¿Miramos qué tan bien toca el instrumento que tiene que tocar? ¿Miramos cómo le va con la gente? Entonces decimos, che, Bobio, anda bien para la bienvenida. ¿Querés hacerte cargo? O miramos lo que los 12 recomendaron que miremos. Respetados, llenos del espíritu y de sabiduría. Y te vuelvo a decir, tenés que tener la misma relación con Dios, tenés que tener el mismo testimonio si recibís a la gente en la puerta o si te parás acá a compartir de la palabra. O si te toca servir en alabanza. Tenés que tener el mismo testimonio si tenés que venir 1 hora antes, por más que nadie te vea, a acomodar las sillas y a preparar todo el lugar para que después cuando lleguen los demás esté todo preparado, a que el pastor de una iglesia, a que los líderes de una iglesia. Tenés que tener el mismo testimonio. Porque te vuelvo a repetir, no hay tareas más importantes y menos importantes dentro de la iglesia. Y eso implica el servicio. Y esto no es solo para los que van a empezar a servir, porque yo sé que acá hay un montón de gente que va a empezar a servir porque tiene ganas de servir. Y ustedes son bien guapos, yo sé que sí. No es solo para los que todavía no están haciendo nada y quizás se van a insertar en un ministerio y van a empezar a servir. Esto también es un llamado de atención para los que ya están sirviendo. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Buscas de la sabiduría de Dios para enfrentar las cosas de la vida? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Nosotros, nadie califica para el servicio por los talentos, por las habilidades o por los recursos que tiene. Nosotros únicamente calificamos para el servicio por nuestra intimidad con Dios. Voy a leer. No calificamos para el servicio por nuestros talentos, habilidades o recursos. Calificamos al servicio por nuestra intimidad con Dios. Los apóstoles tenían la autoridad de pedir este requisito para el servicio porque ellos vivieron con Jesús. Ellos tuvieron la intimidad con Jesús. Ellos pasaron tiempo con Jesús. Ellos conocían a Jesús. Ellos caminaron como caminó Jesús. Por eso ahora ellos se podían parar y decirle a la iglesia, vamos a solucionar este problema, pero las personas que estén a cargo de esto tienen que ser así.
Porque es importante que antes de que hagamos cualquier cosa, primero busquemos la intimidad con Dios. Podemos tener un ministerio grandísimo, podemos, si Dios nos da la gracia de tenerlo, podemos servir en todas las áreas de la iglesia, podemos venir acá de lunes a domingo de 7 a 10 de la noche, pero si no pasamos tiempo con Dios, no importa qué talento, qué habilidad, qué recurso, qué cosas podés tener a tu alcance. Lo más importante que tenés que tener para servir, y sí es un requisito bíblico para servir, es intimidad con Dios. Es una relación con Dios. ¿Cómo te llenás del Espíritu Santo? Pasando tiempo con Dios. ¿Cómo tenés un buen testimonio? ¿Cómo sos respetado en la sociedad? Pasando tiempo con Dios. ¿Cómo tenés sabiduría? Pasando tiempo con Dios. ¿Cómo pretendés resolver tus problemas si no pasás tiempo con Dios? Es importante, gurizada, de que nosotros seamos respetados, de que estemos llenos del Espíritu y de sabiduría. Es importante porque no es algo que se me ocurrió a mí. Yo digo, bueno, ahora la gente que vamos a estar acá en el grupo vamos a hacer así. No, dice acá. Y tenemos que llegar a lo más parecido del estándar. Tenemos que esforzarnos para llegar al estándar de la Biblia. No calificamos, voy a leer de nuevo esta frase porque quiero que te grabes en tu cabeza, no calificamos para el servicio. O te voy a leer así tipo más personal. No calificás para el servicio por tus talentos, tus habilidades o por los recursos que tenés. Calificás al servicio por tu intimidad con Dios, por el tiempo que pasás con Dios. A veces, los digo por experiencia propia, a veces porque nos gusta el servicio nos olvidamos de pasar tiempo con Dios. Porque nos gusta estar en todo y querer hacer todo. Y sí, porque parece que cuanto más hago, mejor me siento. Y sí, qué copado que te guste servir. Pero cuidado si descuidas tu intimidad con Dios. Porque perdés el requisito que necesitas para estar en ese lugar. Bien. ¿Se acuerdan cuando compartimos, no sé si estaban ustedes o no, creo que sí, el mensaje que decía, compra aceite, invierte bien, compra aceite, invertí bien, cuando hablábamos de las viudas y el aceite, y que el aceite representaba al Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Qué importante que es invertir en el aceite. Ahora está caro, creo que el aceite, pero qué importante que es invertir en eso. Y Oseas 6:6 dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificio. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Dice Dios, el que creó todas las cosas, el que te hizo a vos, el que mandó a su Hijo para que redima tus pecados en la cruz. Ese Dios ahora dice, no me importa todos los sacrificios que puedas hacer, yo quiero que vos me conozcas, que pase tiempo conmigo, que tengas una intimidad conmigo. Eso es lo que me importa. Y si eso es lo que importa a Dios, eso es lo que nos tiene que importar a nosotros. A veces dejamos de lado este requisito importante para servir. Noté dos cosas que quería resaltar en esta noche acerca de la solución de los apóstoles al problema que tenían. Y la primera era la que le compartí recién. Que fue una solución práctica, una solución ágil, que no fue una solución simplista, sino que fue planificada, fue proyectada y que tenía ciertos estándares para las personas que iban a estar en ese lugar. No son caprichos humanos. Imagínense a líderes sin una relación con Dios enfrente o a cargo de una congregación. El desastre que puede provocar. Y seguramente conocemos un montón de casos, pero no es algo humano, es un requisito de parte de Dios. Bien, y el otro aspecto de la solución que le dieron estos apóstoles, y ya voy terminando, fue la sumisión de la iglesia.
Me llama la atención el versículo 5, a todos les gustó la idea y eligieron, y ahí nombra a quienes eligieron. La iglesia se puso de acuerdo. Y me llama la atención porque solo fueron 7 personas las que fueron elegidas. 7 entre no sé cuántos. No me animo a decir un número porque no tengo el dato, pero más de 3.000 seguro. Más de 3.000. 7 personas, solo. Primera de Corintios 12, un poquito más adelante de donde leímos, el 29 dice, ¿acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todo el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, dice 12, 29 al 31 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso todos predican? ¿Acaso todos tocan en la alabanza? ¿Acaso todos están en la bienvenida? ¿Acaso todos están en la acción social? ¿Acaso? No. No, cada uno tiene su área. Cada uno es una parte diferente del cuerpo. Y ahora a mí me toca como mano respetar al pie y aceptar que él es pie. A mí como pie me toca aceptar que él es cara y bueno, tengo que aceptar de que él es cara y que yo no puedo ser cara porque soy pie. Eso fue parte de la solución que le dieron los apóstoles a la iglesia. Si la iglesia no aceptaba esta solución, iban a seguir teniendo problemas. Si el grupo no aceptaba que esa iba a ser una solución a su problema, por más de que la mayoría no iba a estar en ese lugar, porque eran solo 7, si ellos no aceptaban, el problema iba a seguir. Y no sé, no me imagino, tendrían que buscar otra solución. Bien, después seguramente todos estos 7 buscaron su gente, formaron su equipo, armaron sus comisiones de trabajo para atender a las diferentes necesidades. Pero esa fue la solución. Gente, te quiero compartir esto porque quizás te estés insertando a la iglesia, quizás te estés insertando al grupo y pienses de que vas a ir a una iglesia y que no hay problemas. O que vas a la iglesia para no tener problemas. Y no, hay problemas, che. Tenemos problemas. Así como vos tenés problemas en tu familia, así como tenés problemas con tus familiares, con tus amigos y demás, acá también, sí hay problemas. Pero no quiere decir que nos vamos a quedar siempre con los mismos problemas, sino que vamos a buscar la solución, así como buscaron los apóstoles también. Y vos sos parte de la solución al problema. No tires la responsabilidad al grupo de trabajo, a la comisión, a los líderes, porque bueno, a mí no me gusta cómo ubican la silla, sí, porque el grupo, porque esto. Sí, vos también podés acomodar la silla. Vos también sos parte del problema. No hay soluciones simplistas, y si hay soluciones simplistas, seguramente terminan mal. Así que paciencia. Lleva tiempo solucionar los problemas. Lleva tiempo. Y quiero animarte a que ocupes el lugar que te corresponde en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Porque cuando decidís no ocupar tu lugar o evadís tus responsabilidades, todos nosotros o todo el resto del cuerpo siente y pasa mal. Y quizás sufrimos consecuencias, porque algunas partes del cuerpo no quieren funcionar. A un cuerpo que le falta una pierna camina igual, se las ingenia con muleta, pero ya no es lo mismo. Ya la mano que tendría que estar haciendo otra cosa, ahora se tiene que ocupar de mover las muletas para poder caminar. ¿Se entiende? Si te molestan, molestan sí, porque nos molestan a todos, los problemas nos molestan, nos incomodan. Pero si te hacen enojar los problemas, si te ponen mal, si te dicen, yo no voy a ir a esa iglesia porque hay problemas, te quiero hacer una pregunta. Quiero que te hagas una pregunta. Vamos a ser sinceros, ¿todos van a hacer la pregunta o no? ¿Bien?
Si existiera la iglesia perfecta, ¿está? En el hipotético caso que exista una iglesia perfecta, hacete la pregunta, ¿me aceptarían a mí como miembro? Acordate que es perfecta, ¿eh? Que todos hacen lo que tienen que hacer, que nadie comete ningún error, que nadie se equivoca, es perfecta. Con ese estándar de miembros, ¿te aceptarían a vos como miembro? ¿Me aceptarían a mí como miembro? No, porque yo también me equivoco, vos también te equivocás, vos también cometés errores. No hay iglesia perfecta. Y saben, chicos, nosotros no fuimos tampoco llamados a ser perfectos. No fuimos llamados a hacer una iglesia sin problemas, sin dificultades. En ninguna parte de la Biblia dice. Sí dice, sopórtense con amor los unos a los otros. Ahí recién empiezan los problemas, ¿o no? Cuando tengo que soportar al que no me cae bien. No. No fuimos llamados a ser la iglesia perfecta, pero sí fuimos llamados a ser fieles como iglesia. ¿Bien? Sí fuimos llamados a ser fieles como iglesia. Y por último, mientras estemos activados, mientras estemos caminando, mientras estemos creciendo, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Pero la única manera de resolverlos es, como dice el versículo 5, a todos les gustó la idea. Estar juntos, estar unidos. Y ser razonables en las soluciones a los problemas. Y estar de acuerdo. ¿Sí? Eso le quería compartir. Porque quiero también animarles a que sirvan. A que encuentren su lugar. Ayúdenos a encontrar su lugar. Nosotros de verdad queremos que todos podamos ser parte de esto. Del caminar de la iglesia, del crecimiento de la iglesia. Pero acordate que no vas a estar en algún lugar por las capacidades que tengas o por las habilidades que tengas. Vas a estar en algún lugar por tu relación con Dios, por tu intimidad con Él. Keep my eyes, yeah, my eyes, yeah, my eyes, yeah, my eyes on you. Will keep my eyes, yeah, my eyes, yeah, my eyes, yeah, my eyes on you.